Mi hermana robó mi vestido de novia para su hija, y fue el inicio del fin. No tengo palabras para describir lo que sentí ese día. La mezcla entre incredulidad y rabia me cruzó el cuerpo como un rayo. Nunca imaginé que mi propia hermana sería capaz de hacer algo así, y menos aún, que lo haría con tanta naturalidad. Robarse mi vestido de novia. Robarlo. No pedirlo, no preguntarlo, sacarlo de mi armario como si no tuviera ningún valor, como si no representara nada. Y todo, para que su hija lo usara en su baile de graduación. Y lo peor de todo es que, ni siquiera entiendo para qué lo hizo, si ahora Renata ni lo tiene. Antes de entrar en detalles, necesito explicar cómo llegamos a este punto. Mi prometido, Emilio, y yo teníamos planeada nuestra boda para el mes pasado. Llevábamos casi 2 años comprometidos, con todo perfectamente organizado, pero tuvimos que posponerla. Hace 3 meses, a don Rogelio, el papá de Emilio, le diagnosticaron un cáncer de páncreas en etapa 4. Fue un balde de agua helada. Los médicos nos dijeron que le quedaban entre 6 y 8 meses de vida, con suerte. Así que decidimos aplazar la boda para poder estar con él el mayor tiempo posible y, con esperanza, que pudiera acompañarnos cuando volviéramos a agendarla. No fue una decisión que tuvimos que discutir demasiado. Emilio y yo coincidimos en que la familia iba primero. Algunos amigos nos dijeron que podríamos casarnos antes, hacer una ceremonia rápida, pero la salud de su papá empeoró más rápido de lo que nadie esperaba. Fue imposible. Yo trabajo como organizadora de eventos, así que, a lo largo de los años, he acumulado varios vestidos formales. Los guardo todos con cuidado, colgados en mi armario, cada uno dentro de su propia funda. Pero mi vestido de novia es especial. Está en una bolsa blanca de tela más gruesa, con las palabras sueño de novia bordadas en letras doradas. No hay forma de confundirlo con otra cosa. La semana pasada, Renata, mi sobrina de 17 años, me llamó para preguntarme si podía prestarle uno de mis vestidos para su baile de graduación. Aparentemente, Mariela, mi hermana, no la había llevado a comprar vestido y ya se les venía encima la fecha del evento. Le dije que sí, que con gusto viniera a ver cuál le gustaba. Acordamos que pasaran por casa el martes por la tarde. El martes llegó y, justo cuando ellas tocaron el timbre, yo estaba en medio de una videollamada muy importante con un cliente corporativo. Una reunión que ya se había extendido más de lo previsto y que no podía abandonar. Les hice una seña desde la puerta para que subieran a mi cuarto y miraran con calma. Confío plenamente en ellas. Han venido muchas veces a mi casa. Nunca tuve motivos para dudar. Después de más de media hora, cuando la llamada finalmente terminó, bajé a la cocina. Fue ahí donde encontré un verdadero desastre. Mi gato, Tico, había tirado al piso una bolsa de 3 kilos de harina que tenía sobre la mesa. Harina por todas partes. Encimeras, piso, huellas de patitas blancas por cada rincón. Mientras estaba recogiendo el caos con frustración, bajaron Mariela y Renata. Renata traía una bolsa negra para prendas de vestir colgada del brazo. Me dijeron que habían encontrado un vestido. Yo, distraída con la harina, apenas les presté atención. Solo les respondí que nos veríamos en el baile para las fotos. Se fueron y yo seguí limpiando, algo molesta con la situación, pero sin sospechar nada grave. 1 hora después, subí a revisar qué vestido había elegido Renata, más por curiosidad que por otra cosa. Entré al armario y sentí un escalofrío. La funda blanca con las letras doradas no estaba cerrada completamente. Me acerqué y, apenas abrí el cierre, lo supe. Mi vestido de novia no estaba ahí. Empecé a sacar los vestidos uno por uno, pensando que quizás lo habían movido, que lo dejaron fuera por error. Pero no. El vestido no estaba en ninguna parte. Me invadió una furia que no sé ni cómo describir. Ese vestido me costó meses de planificación y ahorro. Era único, hecho para mí, para mi cuerpo, para ese día tan especial que todavía no llegaba, pero que tanto soñaba. Entonces me di cuenta, lo habían sacado escondido en esa bolsa negra. Lo habían hecho a propósito. Llamé a Mariela de inmediato. No contestó. Le escribí por mensaje. Nada. No lo pensé más. Tomé las llaves y conduje 20 minutos hasta su casa. Cuando abrió la puerta, se notaba que no esperaba verme. Le pedí que me mostrara el vestido que Renata había elegido. Dudó. Luego llamó a su hija para que bajara. Y cuando vi a Renata usando mi vestido de novia como si nada, me costó no gritar ahí mismo.
Les dije que ese era mi vestido de novia y que no podía usarlo. Primero fingieron que no sabían. Una farsa total. Mariela estuvo conmigo el día que lo compré. Me acompañó a las pruebas. Sabía perfectamente lo que era. Cuando vieron que no me tragaba la mentira, cambiaron el discurso. Dijeron que era el único vestido que le gustaba a Renata, que no veían el problema si la boda había sido pospuesta, y que además ni siquiera parecía de novia. Que era color champán, con corsé de encaje y capas de tul, pero que no tenía nada de tradicional. ¿Y entonces para qué se tomaron la molestia de esconderlo en una bolsa negra? ¿Por qué no me preguntaron directamente si podían llevarlo? Claramente, sabían lo que hacían. Yo no podía ni hablar. Solo extendí la mano, esperando que Renata me lo devolviera. Ella, en vez de entregármelo, se echó a llorar. Gritó que le arruinaba su noche, que ya había hablado con su cita, que el florista estaba haciendo las flores a juego. Todo en una hora desde que salieron de mi casa. Eso me hizo sospechar aún más. ¿Qué tanto habían planeado? Tomé el vestido y me fui. Esa noche, Mariela me bombardeó con mensajes. Me dijo que Renata estaba tan dolida que ya no quería ir al baile. Parte de mí se preguntaba si debía haber aclarado desde el inicio que ese vestido era intocable. Pero estaba en una bolsa blanca que decía literalmente sueño de novia. ¿En serio tenía que ponerle un letrero de no tocar? Desde entonces, no he parado de pensar en lo que pasó. Me cuesta entenderlo. Planeaba asistir a la sesión de fotos del baile de Renata este fin de semana, pero si no me hubiera dado cuenta del robo hasta ese día, habría sido una escena mucho peor. Les mandé un mensaje a ambas diciéndoles que no eran bienvenidas en mi casa ni podrían pedirme nada prestado hasta que me ofrecieran una disculpa sincera. Después llamé a Emilio y le conté todo. También estaba indignado, sobre todo porque, según sus creencias, ver el vestido antes de la boda traería mala suerte. Él fue quien sugirió que Mariela no fuera invitada a nuestra boda. Y sinceramente, después de lo ocurrido, no hay duda de que es lo mejor. Al día siguiente, mientras seguía intentando procesar todo lo que había pasado, recibí un mensaje inesperado de Renata. Quería hablar conmigo. A solas. Sin su mamá. Me propuso vernos en mi casa esa misma tarde para tomar un café. Dudé un poco. Una parte de mí sentía que tal vez era otro intento de manipulación para conseguir que le prestara otro vestido. Pero también estaba dispuesta a escuchar. Siempre lo he estado con ella. Renata no es como Mariela, al menos, eso había querido creer todos estos años. Le dije que sí. Pactamos para la 1 de la tarde. Antes de que llegara, cerré con llave la puerta de mi cuarto. No porque creyera que Renata fuera a intentar algo, sino porque simplemente ya no podía dar por sentado nada. El vestido, ahora sí, estaba guardado con doble cierre, dentro de la funda original y escondido al fondo del armario. Renata llegó puntual, dejada por una amiga. Tenía los ojos hinchados y se notaba que había llorado bastante. Apenas cruzó la puerta, empezó a hablar. Ni siquiera esperó a sentarse. Dijo que lo sentía mucho. Que no tenía que haber reaccionado así. Que no debía haberme gritado ni haberme echado la culpa por lo del baile. Me pidió disculpas por su actitud. Yo la escuchaba, callada, aún con una mezcla de emociones que me costaba ordenar. La invité a sentarse a la mesa y le serví un café. No sabía si todo esto era una actuación o si realmente quería hacerse cargo de lo que había pasado. Pero lo que vino después me dejó clara una cosa. Ella también fue víctima de todo esto. Renata empezó a contarme lo que realmente había ocurrido desde su perspectiva. Según me explicó, su mamá llevaba semanas posponiendo la salida para comprar su vestido de graduación. Primero le dijo que no valía la pena comprar nada si no tenía una cita segura para el baile. Renata me explicó que sí tenía un acompañante, un chico del colegio, pero que no se lo había pedido formalmente hasta último momento. Aunque ya habían hablado de ir juntos, su mamá se aferró a eso como excusa para no moverse. Y una vez que el chico por fin la invitó oficialmente, entonces Mariela le dijo que no tenía tiempo para ir de compras. Fue entonces cuando surgió la idea de que vinieran a mi casa a ver mis vestidos. Renata aceptó de mala gana. Me confesó que quería comprar su propio vestido, pero que no quería pelear otra vez con su madre. La convivencia entre ellas no es fácil. Nunca lo ha sido. Y ella, por sobrevivencia, a veces simplemente cede. Cuando llegaron a mi casa, Renata subió a mi cuarto mientras yo seguía en la llamada. Comenzó a probarse algunos de los vestidos más antiguos, los que estaban colgados al frente.
Me dijo que no vio el vestido de novia en ningún momento. Lo que sí vio fue la bolsa blanca, pero asumió que el vestido aún estaba ahí guardado. Mientras tanto, Mariela estaba revisando el fondo del armario. Sacaba y metía fundas con una velocidad que Renata no entendía. En un momento, su madre apareció con un vestido color champán en las manos. Le dijo: «Pruébatelo, este te va a quedar precioso». Renata dudó. Me confesó que en el fondo algo le decía que ese vestido no era como los demás. Que quizás era el de mi boda. Pero también me confesó que pensó que no podía ser. Que nadie sería tan descarado como para sacarlo de su funda blanca. Y mucho menos su propia madre. Se lo probó frente al espejo y le gustó. No dijo nada. No preguntó. Supuso, equivocadamente, que si su madre lo sacaba sin problema, entonces estaba permitido. Cuando terminaron, fue Mariela quien decidió meterlo en la bolsa negra. No usaron ninguna de las fundas originales, ni siquiera preguntaron si necesitaban alguna. Simplemente lo empacaron como si fuera ropa común. Ya en el camino a su casa, Mariela le dijo a Renata que llamara al florista de inmediato para encargar la muñeca floral a juego. Argumentó que con la temporada de graduaciones todo estaría lleno y que si no se hacía rápido, no conseguiría nada. Claramente, Mariela había planeado todo. Renata me miró con lágrimas en los ojos mientras me contaba esto. Me dijo que solo supo con certeza que era mi vestido de novia cuando llegué a su casa a pedirlo de vuelta. Fue ahí cuando entendió todo. Se sintió traicionada, confundida, y actuó por impulso. Me gritó. Me culpó. Pero no era a mí a quien estaba realmente gritando. Era a su madre. A su rabia. A la impotencia de darse cuenta de que había sido usada. Después que me fui con el vestido, discutieron fuerte. Mariela la culpó por haberlo arruinado todo, por no seguirle la corriente, por no saber callarse la boca. Renata terminó llorando encerrada en su cuarto el resto de la tarde. Mientras me contaba todo esto, yo le escuchaba en silencio. Había dolor en su voz. Pero también algo más, vergüenza. Sabía que, aunque había sido manipulada, su reacción no había sido la correcta. Se lo dije con claridad. Le expliqué que, aunque entendía su situación, eso no justificaba su actitud conmigo. Que gritarme y acusarme de arruinarle el baile había sido injusto. Y que aunque Mariela fuese la principal responsable, ella también tenía que aprender a poner límites y asumir las consecuencias de sus acciones. Renata no se excusó. Me dijo que estaba en lo correcto. Que me había fallado. Que lo lamentaba de verdad. Me dijo que entendía que no volvería a entrar a mi armario, ni a pedirme nada prestado por un buen tiempo. Y que lo aceptaba. Agachó la mirada y me confesó algo más. Mariela se negaba ahora a comprarle un vestido para el baile. Dijo que ya lo había arruinado todo y que no merecía otro. El evento era en 3 días. Y ella no tenía vestido. No dije nada al principio. Solo me levanté, fui a la cocina y le serví otro café. Me senté frente a ella. No sé por qué, pero algo en mí se ablandó. Tal vez fue la forma en que asumió sus errores. O la manera en que su voz temblaba, sin hacerse la víctima. Solo era una chica atrapada entre el egoísmo de su madre y el sueño de tener una noche bonita. Después de pensarlo, le propuse algo. Yo misma la llevaría a comprar su vestido. Ese mismo día. Ella abrió los ojos como platos. No se lo creía. Le expliqué que no sería un regalo, sino un préstamo. Que me devolvería el 75% del costo antes de mi boda, en cuotas que ella misma podía manejar con el dinero de su trabajo de medio tiempo. Y, además, que me ayudaría con los arreglos florales de mi boda. Yo misma los estaba haciendo, y necesitaba una mano extra. Renata aceptó sin dudarlo. Fuimos a un centro comercial y encontró un vestido azul medianoche precioso. Le quedaba perfecto. Combinaba con el ramo que ya había encargado. Y lo más importante, era suyo. Por fin era suyo. Esa noche, mientras la dejaba en su casa, me dio las gracias. Y me dijo que sabía que no estaba pagando por un vestido. Que estaba pagando por demostrar que era distinta. Que no quería repetir los errores de su madre. Y en ese momento, supe que tal vez todavía había esperanza. En los días siguientes, Renata vino a mi casa 2 veces por semana, tal como habíamos acordado. Al principio era solo para ayudar con los arreglos florales, pero con el tiempo, las visitas se convirtieron también en un espacio de desahogo.
Trabajábamos en la mesa del comedor, rodeadas de pétalos, alambres y cinta floral, mientras conversábamos de todo un poco. No necesitábamos tocar el tema de Mariela constantemente. Pero de alguna forma, todo regresaba a eso. Me contaba cómo estaba lidiando con ella en casa, cómo Mariela había empezado a esparcir su propia versión de los hechos con otros miembros de la familia. Según ella, yo había reaccionado de forma exagerada por un simple vestido. Que yo le estaba lavando el cerebro a su hija, que era celosa de su vínculo con Renata, y que por eso me la quería quitar. Un disparate tras otro. Yo preferí no responder. Nunca he creído que se gane algo bueno metiéndose en batallas que no se pueden ganar. Mi familia conoce a Mariela. Todos han visto cómo actúa, incluso si prefieren hacer la vista gorda. Así que simplemente escuchaba, asentía y le decía a Renata lo que siempre le he dicho, que estoy para ella cuando lo necesite, pero que no tiene que elegir bando. Solo tiene que elegir cuidarse. La semana previa al baile llegó más rápido de lo que pensé. El vestido azul le quedaba hermoso, y Renata no podía dejar de mirarse en el espejo. Me mandó fotos desde su cuarto, ya arreglada, con una sonrisa de esas que solo ves en alguien que, por fin, siente que algo es suyo. No fui a la sesión de fotos. Y, sinceramente, no me molestó. Mariela hizo un escándalo, como era de esperarse, diciendo que no quería verme ahí. Mejor así. Unos días después del baile, Renata volvió a casa con el vestido doblado con cuidado y una pequeña caja con dinero. La primera parte del reembolso. Me sorprendió. Le dije que no se preocupara, que no era necesario. Pero ella fue firme: no estoy pagando por el vestido. Estoy cumpliendo mi palabra. Y lo decía con una madurez que me desarmó. En las semanas que siguieron, nuestras sesiones de arreglos florales se convirtieron en rutina. Emilio pasaba a veces por casa al final del día y se unía a nosotras para cenar algo. Renata ya se sentía parte de nuestro espacio. Me alegraba verla así. Más relajada. Más libre. Hasta que una tarde todo cambió. Estábamos terminando unos centros de mesa cuando alguien golpeó la puerta. Fuerte. Insistente. Abrí y ahí estaba ella, Mariela. Sin avisar. Con el rostro enrojecido, el maquillaje corrido y un fuerte olor a alcohol. Apenas abrí, me empujó con el hombro para entrar y comenzó a gritar. Exigía ver a Renata. Le decía que era una traidora, que cómo se atrevía a pasar tiempo conmigo, que ella, su madre, había sacrificado su vida por criarla y que así era como le pagaba. Me mantuve firme. Le pedí que se calmara. Que no era bienvenida en mi casa en ese estado. Que no tenía derecho a irrumpir así. Pero mientras más tranquila era yo, más se descontrolaba ella. Caminó hasta la mesa, señaló uno de los arreglos en los que habíamos trabajado por horas, y lo tiró al suelo. Renata rompió en llanto. Le suplicaba que se detuviera. Le pedía, con voz temblorosa, que no hiciera más daño. Pero Mariela no la escuchaba. Gritaba cosas hirientes, mezclando celos, frustración y un resentimiento que parecía venir de muy atrás. Cuando vi que no se detenía, le dije con claridad: si no te vas ya, llamo a la policía. Eso bastó. No se fue por vergüenza, se fue por miedo. Pero no sin antes advertir a su hija que se atuviera a las consecuencias cuando volviera a casa. Una vez que cerré la puerta, Renata se derrumbó. Me abrazó con fuerza. Estaba temblando. Y entonces supe que no podía dejar que regresara a esa casa. No esa noche. Tal vez no por un buen tiempo. Le ofrecí quedarse conmigo. Emilio estuvo de acuerdo en cuanto se lo conté. Acordamos que podría quedarse hasta que se mudara a la residencia universitaria en 6 semanas. Ella aceptó. Fuimos juntas a su casa mientras Mariela estaba en el trabajo, para recoger sus cosas más importantes: libros, algo de ropa, su laptop. Y ahí, en el closet, encontramos algo que me dejó helada. El vestido azul. Cortado con tijeras, tirado sobre la cama. Destruido por completo. Renata se quedó mirándolo en silencio por un largo rato. No lloró. No gritó. Solo respiró hondo y me dijo: ya no me duele por el vestido. Me duele por lo que significa. Volvimos a casa con sus cosas y un nuevo aire de resolución. Emilio fue un apoyo enorme durante esos días. Hablamos largo sobre la situación. Incluso nos reunimos con mis padres para contarles que Renata se quedaría con nosotros por un tiempo. Mi mamá no se sorprendió.
Ya sabemos cómo es tu hermana, dijo simplemente. Aunque nunca hicieron nada por frenarla. Durante ese mes y medio, Renata mantuvo su trabajo de medio tiempo, estudió para sus exámenes y trabajó incansablemente en los arreglos florales de mi boda. No faltó ni una sola vez. Y cada semana, sin que yo lo pidiera, me entregaba un sobre con parte del dinero del vestido. Le dije muchas veces que ya no tenía sentido pagar por algo que su madre destruyó. Pero ella insistía. Era su forma de demostrar que podía marcar una diferencia. Que su palabra valía. Que podía ser mejor que el ejemplo que había recibido. Y en cada gesto, en cada pequeño acto de compromiso, me lo demostraba. Pasaron las semanas, y aunque el ambiente en casa era tranquilo, sabíamos que tarde o temprano Mariela volvería a aparecer. A pesar del silencio inicial, seguía llamando a Renata. A veces dejaba mensajes llenos de culpa, otras veces amenazas encubiertas, y otras simplemente lloraba al teléfono, como si fuera ella la víctima. Renata empezó a limitar las veces que le respondía. Una vez a la semana, máximo. Estaba aprendiendo a poner límites, y yo lo respetaba completamente. Unos días antes de que Renata se mudara a la residencia universitaria, Mariela hizo lo impensable, vino otra vez a mi casa. Esta vez no estaba ebria, pero tampoco venía en son de paz. Se presentó sin previo aviso, tocando la puerta como si no hubiese pasado nada. Renata estaba en casa en ese momento, revisando listas de libros para el semestre. Me pidió que la dejara manejarlo sola, pero no podía quedarme de brazos cruzados. Así que salí con ella, y abrimos la puerta juntas. Mariela fingió una sonrisa incómoda, como si las veces anteriores no hubieran ocurrido. Intentó hablar con Renata con dulzura, pero era evidente que venía a buscar algo. Decía que quería reconectar, que todo esto había sido un malentendido y que no quería perderla. Renata se mantuvo firme. Le dijo que necesitaba tiempo, que no estaba lista para volver a una relación con ella mientras no aceptara lo que había hecho y no se disculpara de verdad. Mariela no lo tomó bien. Cambió de tono de inmediato, como si le hubieran jalado un cable. De repente ya no quería reconciliación. Ahora gritaba que yo le había llenado la cabeza de ideas, que yo la había puesto en su contra, que la familia estaba rota por mi culpa. Tuve que decirle, de nuevo, que se fuera. Renata estaba temblando, pero no lloró. Respiró hondo, me tomó del brazo y cerramos la puerta juntas. Esa noche, mientras cenábamos los tres en la cocina, me confesó que tenía miedo de repetir los patrones de su madre. Que no quería convertirse en alguien que usara el dolor como excusa para lastimar a otros. Le respondí que el solo hecho de que se hiciera esa pregunta ya marcaba una diferencia. Que la gente que realmente quiere mejorar se cuestiona, se frena, reflexiona. Y ella lo estaba haciendo. Días después, llegó la mudanza. La ayudamos a llevar sus cosas a la residencia. Fue una despedida agridulce. Estábamos felices por ella, pero también sabíamos que esa etapa en casa nos había unido de una forma única. No era solo mi sobrina. En esos meses, se había convertido en mi cómplice, mi aliada, casi como una hermana que elegí. Y aunque ya no vivía con nosotros, seguía viniendo cada semana para ayudar con los preparativos de la boda. Las flores, los centros de mesa, los detalles de cada mesa. Todo lo hacíamos juntas. Tenía un talento natural para eso, y se notaba que lo disfrutaba. A veces le decía que lo considerara como una carrera, pero ella solo sonreía y decía que por ahora quería estudiar otra cosa. Igual, fuera lo que fuera, sabía que le iría bien. Y mientras tanto, algo hermoso sucedía en paralelo, la salud del padre de Emilio mejoraba. Lentamente, sí, pero con los nuevos tratamientos, los doctores comenzaron a mostrarse más optimistas. Era como si el universo nos estuviera dando una pequeña tregua. Una oportunidad de tenerlo presente en nuestro gran día. Fue entonces cuando decidimos, la boda se celebraría en octubre. Sin más retrasos. Volver a planearlo todo con Emilio fue como respirar aire nuevo. Esta vez, sin prisas, sin miedo, sin el peso de una enfermedad inminente. Solo con amor y con la esperanza de que su padre estaría ahí, aunque fuera sentado, aunque fuera en silencio. Pero estaría. Con la nueva fecha, también llegó la decisión firme de mantener a Mariela fuera. No la invitaríamos. Emilio estuvo de acuerdo. No podíamos correr el riesgo de arruinar ese día con un nuevo arrebato, un nuevo drama. Ya había tenido demasiadas oportunidades. Esta vez, no habría espacio para más. El día que se lo conté a mis padres, mi madre solo suspiró.
Ya no intentaban defenderla. No después de todo lo que había pasado. Sabían que era lo correcto, aunque no lo dijeran en voz alta. Mi hermano Iván también estuvo de acuerdo. Él mismo había sufrido los comportamientos de Mariela en su boda, cuando ella apareció con un vestido blanco de encaje que dejó a todos incómodos. Ya era suficiente. Mientras todo esto pasaba, Renata seguía trabajando en sus cosas. Iba bien en la universidad, seguía enviándome pequeñas cuotas del vestido, a pesar de que se lo dejé en claro una y otra vez que no era necesario, y nunca faltaba a nuestras reuniones de planificación. Un día, al entregarme el último sobre con dinero, me dijo algo que no se me va a olvidar nunca. Tía, esto no es por el vestido. Es por demostrarme a mí misma que no soy como ella. Que puedo hacer las cosas bien. Que puedo cerrar algo y estar en paz. Y ahí lo supe. Había crecido. Había salido de ese ciclo tóxico. Tal vez no por completo. Tal vez aún quedaban rastros. Pero estaba caminando hacia otra vida. Y eso era lo más importante. La boda fue todo lo que soñé, incluso más. No me refiero a lo estético, aunque los arreglos fueron preciosos y la decoración perfecta, sino al ambiente. A la energía. A esa sensación de estar exactamente donde debía estar, con las personas que de verdad me querían cerca. Renata estaba radiante. Ayudó con los últimos arreglos desde temprano, organizó los centros de mesa, se encargó de supervisar que las flores llegaran en buen estado. Parecía una profesional. La gente no dejaba de elogiar su trabajo, y ella, aunque humilde, no podía ocultar el orgullo. Emilio estaba nervioso, pero feliz. Me tomó la mano antes de salir al altar y me susurró: «Lo logramos, amor». Y sí, lo habíamos logrado. No solo por habernos casado, sino porque todo lo que nos había pasado en los últimos meses no nos rompió. Nos fortaleció. El papá de Emilio estuvo allí. Sentado todo el tiempo, sí, pero con los ojos brillantes de emoción. Lo veía con frecuencia durante la ceremonia, y me bastaba esa imagen para recordar por qué habíamos esperado. Valía la pena cada segundo. Para Emilio fue un cierre necesario, un regalo de la vida que, sin saberlo, lo preparaba para lo que vendría. Porque 1 mes y medio después, don Rogelio falleció. Fue devastador. Emilio se desmoronó, y con razón. Pero en medio de ese duelo, me dijo algo que se me quedó grabado para siempre. Estábamos solos en la cocina, de noche, él con un vaso de agua en la mano. Me miró sin lágrimas, pero con una serenidad nueva, y me dijo: «Me casé con mi papá en vida, y eso hizo toda la diferencia». Lo abracé, y no pude parar de llorar. 20 minutos ahí, con la frente contra su pecho. Sentí que ese momento nos unió de una forma que ninguna celebración lo habría hecho. El amor se manifiesta en los detalles, y ese fue uno de los más grandes. De Mariela, no hay mucho más que decir. No fue invitada, por supuesto. No hubo confrontaciones, ni reclamos. Simplemente, no estuvo. Y eso, en sí mismo, fue un alivio. El vestido me quedó perfecto, por cierto. A pesar de todo lo que ella había dicho, no engordé, no cambié de talla, no necesité otro. Renata, por su parte, ha mantenido su distancia. Me dijo que los mensajes de su madre han cesado poco a poco, y que por ahora, prefiere no volver a abrir esa puerta. Dice que se siente libre, y yo entiendo perfectamente a qué se refiere. Vivir con una persona como Mariela, incluso si no es tu madre, es un desgaste constante. Un agobio emocional del que solo te das cuenta cuando sales. Después de la boda, Renata me dio el último pago por el vestido. No era una gran suma, pero para ella era importante. Me entregó el sobre, y me dijo con firmeza, pero con ternura: «Esto no es por ti. Es por mí. Por demostrar que no soy como mi mamá. Que puedo hacer lo correcto aunque me cueste». No pude decir nada. Solo la abracé. Hoy, meses después, puedo decir que mi vida está en paz. Emilio y yo estamos disfrutando nuestra nueva etapa como esposos. Renata, está floreciendo en su independencia. Ha encontrado nuevos intereses, nuevas amistades, y sigue viniendo de vez en cuando a casa, ya no como una sobrina en crisis, sino como una joven fuerte, que ha sabido construirse a pesar del entorno. Mis padres siguen intentando tener una relación con Mariela, pero cada vez se les nota más el cansancio. Mi hermano Iván mantiene su distancia. Todos, a su modo, hemos aprendido que a veces no se puede salvar a quien no quiere ser salvado.
que no todo vínculo debe mantenerse solo por tener la misma sangre. Y yo, al mirar hacia atrás, veo que aquel vestido, aquel simple vestido de novia, fue mucho más que una prenda. Fue el punto de quiebre. El símbolo de lo que ya no estaba dispuesta a permitir. La línea que separó lo que había tolerado durante años, de lo que decidí cambiar. Nunca creí que algo tan aparentemente superficial pudiera tener un impacto tan profundo. Pero así es la vida, ¿no? A veces los límites más importantes se marcan en los detalles más pequeños. Gracias a eso, Renata empezó a sanar. Y yo, a vivir más tranquila. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.